Este año ha sido un invierno atípico, o sea, ahorita deberíamos estar en verano, entrada de frío. Entonces, cuando empieza el invierno, que empiezan las lluvias, se alborotan los virus, sobre todo los virus respiratorios. Y cuando tenemos entrada al verano con el frío, porque en la noche ya sentimos fresquito y hay viento, ya no está el calor del invierno, también se alborotan los virus. Entonces queremos que nuestros oyentes sepan diferenciar qué es un resfriado común, qué es un virus de la gripe, y que es una infección respiratoria aguda. Lo que nos concierne es que sepamos diferenciar. Cuando hablamos de resfriado común, hagamos del cuello para arriba. Es un rinovirus que afecta generalmente, produce congestión nasal, produce un poquito de tos, y todo está centrado a la parte de la vía respiratoria, ¿no? El resfriado común pues no da malestar, simplemente da esta molestia, ¿no? De congestión nasal, de un poco de ardor de garganta, de algo de tos, y eso generalmente en 7 días tiene que desaparecer. Casi que nunca tiene fiebre el resfriado común. Pero luego viene lo que se llama la gripe, que es producida por un virus. Es el virus, el A y el B son los más conocidos, ¿no? El virus de la gripe, ese sí da síntomas generales. Entonces ahí lo diferenciamos de un resfriado común, porque se da fiebre, malestar, dolor al cuerpo, dolor de cabeza, y es el que puede complicarse. ¿Por qué? Porque cuando penetra un virus en nuestro organismo, hace que las defensas se bajen. Entonces en el organismo tenemos muchas bacterias saprófitas, es decir, que no hacen daño, que están ahí leves, atenuadas, ¿no? Y que pues de pronto cuando se bajan nuestras defensas pueden entrar, penetrar y producir las infecciones, incluso llegar a la neumonía, que es la parte grave de las infecciones respiratorias agudas. Ahora, cuando tenemos un proceso gripal o de resfriado común, se puede manejar en el domicilio, con medidas caseras, con muchos líquidos, con vitamina C en jugos, en zumo de jugos, utilizando medios físicos para bajar la fiebre, el uso del paracetamol, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad del paciente, o si es un adulto o si es un niño, y los síntomas van a desaparecer. Generalmente la fiebre de un proceso de virus, adenovirus o de un virus de influenza dura 72 horas. En 72 horas generalmente desaparece. Y pues ya se va recuperando. Los síntomas duran una semana, a veces hasta 2 semanas, y desaparece la gripe. Generalmente estos virus los vamos a tener 3, 4, hasta 5 veces al año. Pueden ocurrir. Pero cuando estos síntomas permanecen, es decir, la fiebre dura más de 3 días, 5 días, una semana, ojo, eso ya no es gripe, eso ya no es resfriado común. Eso es una complicación de un problema que empezó con un virus y es una infección respiratoria aguda. Ahora, doctor, si aparece dolor con articulaciones, todo, y fiebre, ¿usted recomienda que se pueda administrar paracetamol, entonces que es antipirético y analgésico? Sí, es lo único que podemos usar, sobre todo en nuestras ciudades de enfermedades tropicales. ¿Por qué? Porque en esta época también hay muchos problemas de otro tipo de enfermedades, sobre todo las vectoriales, como paludismo y como dengue. Y cuando tenemos dengue, pues no podemos usar los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, el mesulid, el diclofenaco, incluso la aspirina. Entonces, por ello es que preferimos que solo usemos paracetamol por esta causa. Ahora, si tenemos un proceso gripal, viral, no está contraindicado al 100%, pero tenemos que evitarlo por esa causa. Sobre todo, no automedicarlo, ¿no? Eso cuando se lo prescribe el médico. Si no se lo prescribe el médico, no podemos automedicar ese tipo de medicamentos, ni tampoco ir a la farmacia y que el boticario nos dé un medicamento que no sabemos cuáles son sus efectos colaterales. Por ello es que decimos el uso del paracetamol o acetaminofén y los medios físicos, ¿no? Un paciente que está muy congestionado, podemos ayudarle a bajar la temperatura dando un baño de agua tibia. Eso va a ayudar a descender la temperatura, va a mejorar hasta su estado general. Y pues, entonces, como indicábamos, cuando estos síntomas duran, sobre todo la fiebre, dura ya más de 3 días, 5 días, una semana, ya no estamos hablando de gripe. O cuando empieza a haber otros síntomas que los llamamos síntomas de alarma, que se aparecen en las infecciones respiratorias agudas ya más graves, ¿no? Cuando empieza pues a haber dificultad para respirar, el paciente se siente agitado, eso puede ser incluso una neumonía. Entonces aquí tenemos que acudir al médico. Cuando empieza a haber dolor de garganta que no cede, puede ser una amigdalitis, eso necesita ya un tratamiento médico. O cuando vemos que hay mucho dolor de oído y sobre todo que empieza a supurar, a botar un poco de líquido, puede ser una otitis media aguda y eso necesita también un tratamiento del médico. O cuando pues empezamos a tener dolor en la frente, hay fiebre, hay dolor en la región frontal, en la cara, en los pómulos. Los senos paranasales. Exactamente, son los senos paranasales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Aquí empieza a haber secreción purulenta, a veces hasta sanguinolenta por la nariz, entonces ya puede ser una rinosinusitis, entonces ya tampoco se puede manejar en casa. Entonces, lo que queremos llegar es que nosotros podemos, los resfriados comunes o las gripes,
que dan fiebre menos de 72 horas, los podemos manejar en casa, con medidas como las que indicamos, una buena hidratación, el consumo de jugos con mucha vitamina C, como la naranja, el limón, la frutilla, claro. Exacto. La zanahoria tiene mucha vitamina C, y pues medidas paliatorias, ¿no? El paracetamol, el baño de agua tibia, el reposo. Ahora hay un grupo etario muy sensible, que es el de los niños, ¿no? Y en estos días aparecen muchísimos niños con estas afecciones. A veces gritan desesperadamente y uno no sabe por qué. Sí, los niños, como ellos no pueden manifestar sus síntomas, generalmente lloran, ¿no? El llanto es uno de los que hay que poner la atención. Y pues muchas veces al bajar la lengua encontramos que esas amígdalas están purulentas o están demasiado rojas, y pues cuando hay estos procesos virales como el resfriado común o como la influenza, producen ardor al tragar, producen ardor en la garganta, que se diferencia de una amigdalitis, que es un dolor intenso que no dificulta tragar. Entonces tenemos que considerar que hay grupos etarios que son susceptibles, como usted decía, que son los niños menores de 4 años y los ancianos. ¿Por qué? Porque tenemos menos defensa a esas edades. Y también es importante, pues, para que tenga una buena defensa un niño, pues importante, en primer lugar, que su madre se haya alimentado bien durante el embarazo. Eso quiere decir que es un niño que nace con un peso normal. En segundo lugar, que ese niño no se vaya a desnutrir durante su primer año de vida. Por ello es importantísimo el seno materno, que además de nutrirlo, le transmite anticuerpos, que son importantes para justamente desarrollar sus defensas. Y pues, en tercer lugar, tomar las medidas necesarias. Si tenemos un niño con un resfriado común, o con una influenza, una gripe, en un medio contaminado, un medio donde se cocina con leña, donde están hacinados en una sola vivienda, donde está lleno de polvo, donde empezamos a usar irritantes químicos como uso de insecticidas cuando el niño está dentro de la habitación, el uso de pinoclin, toda esta cera, todas estas sustancias para la limpieza. Esto puede dar lugar a que ese niño que está con un problema viral, ese niño, pues, al bajar su defensa, aparezca una bacteria, penetre una bacteria y se produzca complicaciones. Hablamos de amigdalitis, hablamos de otitis media aguda y hemos hablado de la neumonía. La neumonía es la causa más grave y es la primera causa, valga la redundancia, de mortalidad en los niños menores de 4 años o de 5 años. La primera causa de muerte en niños menores de 5 años son las neumonías, y a ellas tenemos que tenerle mucho cuidado, sobre todo pues cuando tenemos estos niños que están con bajo peso. Y otra cosa importantísima son sus vacunas. Un niño que está con todo su esquema de vacunación y bien alimentado generalmente no se va a complicar si tomamos los cuidados necesarios. Ahora, si un niño, por ejemplo, en edad escolar presenta estos síntomas, ¿usted aconseja que mejor se inhiba de ir 1 o 2 días a la escuela? Así es, Osvaldo. En primer lugar, porque va a evitar complicaciones. Contagio, claro. Y en segundo lugar, porque va a evitar justamente contagiar al resto de compañeros. Entonces, a veces en las escuelas, en los colegios hay verdaderas epidemias, que está todo el colegio con afecciones respiratorias, y ahí vienen las complicaciones. Y eso produce, pues, que después vaya a faltar más días a la escuela, que vaya a haber más complicaciones, que ya no podemos manejar en casa, sino que tiene que ir al médico, muchas veces hay que hospitalizarlo, de acuerdo al tipo de enfermedad que se presente. Y el otro grupo etario importante son los ancianos. Los ancianos, pues, ellos también tienen sus defensas bajas por las mismas condiciones de que, pues, ya han pasado ya muchos años en la vida, tienen otras afecciones como diabetes, como hipertensión arterial, como artritis. Entonces eso hace, pues, que en los ancianos un proceso gripal pueda complicarse una neumonía, y la neumonía es muy grave en los ancianos. Generalmente los ancianos, cuando no se toman las medidas necesarias y no es llevado a tiempo, muchos desenlaces fatales. Las neumonías en los ancianos son muy delicadas, muy delicadas. Ahora, en estos días hay variaciones muy bruscas de temperatura. Pasamos de un sol canicular y una alta temperatura, y a la media hora está brumoso y cae de pronto una lluvia. Eso también puede afectar, creando complicaciones, ¿no? Sí, los cambios bruscos de temperatura justamente producen estas complicaciones. Por ello, el clima natural de pasar del día al calor, a la noche un poco de frío, igual manera cuando estamos en un ambiente con aire acondicionado y salimos a la parte exterior y resulta que hay tremendo calor, o viceversa, ¿no? O estamos en el exterior sudados, acalorados, y entramos a un medio donde hay un calor, un frío intenso de aire acondicionado, pues eso también puede traer problemas en la salud, y afectar y complicar, y pues a dar lugar a que se incrementen los síntomas en un proceso gripal, viral o de resfriado común. Doctor, muchas gracias. Ahora, para Osvaldo, pues la recomendación importante, que tengamos pues esos niños bien alimentados, seno materno, cubrir todo su esquema de vacunación, y cuando tengamos los síntomas alarmas que indicamos, fiebre más de 3 días, dificultad para respirar, dolor al oído que empieza ya a supurar, dolor de garganta que no se dificulta al tragar, eso pues ya son complicaciones, ya no se puede quedar en casa, ya no podemos manejarlo con los medicamentos convencionales, hay que llevar al médico, porque si en caso nos descuidamos terminaremos con una neumonía y eso es hospitalización.
Y muchas veces las neumonías se producen con derrame, es decir, salida de pus al espacio pleural, y ahí tiene que hasta meterse un tubo para drenar ese derrame pleural. Entonces podemos evitar las complicaciones con medidas muy sencillas. Muchísimas gracias.